Bienvenidos, manitas. Hoy necesitamos un restito de madera y cuerda. Vamos a hacer esa típica repisa que podemos colgar en la pared. Pero antes de pasar con el paso a paso, os invito a los que no estáis suscritos, que os paséis por el canal, veáis el contenido que os comparto y si os gusta, suscribiros dándole a la campanita en todas las notificaciones y así no os perderéis ninguna de las ideas. Me encantaría que formaseis parte de esta comunidad tan bonita de manitas en la que cada día aprendemos algo nuevo. Y ahora sí, vamos con el paso a paso. ¡Empezamos! De momento la madera no la vamos a necesitar y vamos a trabajar con la cuerda. Para hacer los tirantes que sujeten nuestra madera necesitamos 8 cuerdas de 3 metros cada una de las cuerdas. 8 cuerdas porque van a ser 4 para un lado y 4 para otro lado. Tomamos las primeras 4 cuerdas y las doblamos a la mitad. Esta argollita la vamos a pasar por las cuerdas. Mejor dicho, las cuerdas la pasamos por la argollita y la llevamos a la mitad. Así lo que tenemos son 8 cuerdas de 1,5 metros. Las colocamos así en plano, alineaditas, una al lado de la otra. Una cuerda mucho más delgadita y vamos a anudarlas. Cogemos esta cuerda y ponemos un trocito hacia arriba. La doblamos y dejamos aquí esta lazada. Y con la parte larga comenzamos a envolverlo 1,5 centímetros más o menos. Y cortamos. La que acabamos de cortar la pasamos por la argollita que hemos dejado aquí antes. La sujetamos y esta de aquí arriba tiramos de ella hasta esconder el nudo entre las vueltas de cuerda que acabamos de pasar. Y nos queda así. Estas 2 cuerdecitas las cortamos y ya tenemos anudadas nuestras cuerdas más gruesas sin que se vea el nudo. Vamos a hacer una pieza igual que esta. Son nudos cuadrados retorcidos. Volvemos al macramé, pero vais a ver lo facilito que es. Separamos las cuerdas, 4 por la parte de delante y 4 por la parte de atrás. Vamos a empezar por estas primeras 4. Si visteis el vídeo que os compartí hace unos días haciendo 4 ideas de reciclaje, uno de los frascos iba con nudos de macramé. En ese vídeo aprendimos a hacer el nudo cuadrado plano. Hoy vamos a aprender a hacer el nudo cuadrado retorcido. Aún es más fácil que el plano. Por aquí por la esquinita os dejaré el enlace a ese vídeo por si no lo habéis visto. Este nudo no importa que empecéis por el lado de la izquierda o por el lado de la derecha. Es lo mismo. Ahora, eso sí, si empezáis por la derecha, siempre se harán los nudos por el lado de la derecha. Si empezáis por la izquierda, siempre todos los nudos los haremos empezando por el lado de la izquierda. Ahora lo vais a entender mejor cuando lo veáis. Para empezar a hacer este nudo, 4 cuerdas. Las 2 del centro serán las guías y trabajaremos siempre con el de la derecha y la cuerda de la izquierda. Yo voy a empezar por la derecha. La cuerda de la derecha la pasamos por encima de las 2 cuerdas guía. La cuerda de la izquierda la pasamos por encima de la cuerda de la derecha, por debajo de las cuerdas guía y la sacamos por esta lazada. Seguro que a muchos de vosotros, si habéis visto el vídeo que os he mencionado antes, esto os suena. Subimos hasta arriba y apretamos. Hemos empezado por la derecha, ¿verdad? Pues otra vez por la derecha y hacemos lo mismo. La cuerda de la derecha por encima de las 2 cuerdas guía, la cuerda de la izquierda por encima de la cuerda de la derecha, por debajo de las 2 cuerdas guía y la sacamos por esta lazada. Repetimos. Cuerda de la derecha por encima de las 2 cuerdas guía. Cuerda de la izquierda por encima de la cuerda de la derecha, por debajo de las 2 cuerdas guía y la sacamos por la lazada.
Eso es lo que vamos a ir haciendo todo el rato y veréis cómo se nos va formando esta espiral. ¿Veis cómo se está torciendo ella sola? Bueno, pues llegáis a un punto en el que, para empezar, esta es la cuerda de la derecha que estábamos utilizando, se va torciendo y se nos va yendo para allá. Bueno, pues os lo volvéis a colocar de manera cómoda. Y esta cuerda vuelve a quedar a la derecha y seguimos. Cuerda guía siempre tensas. Ya tenemos esta parte hecha. Aquí se nos han acabado estas cuerdas, las dos guía siempre se nos quedarán largas y vamos a cortarlas para tenerlas de la misma medida. Y desde la parte donde empezamos a hacer los nudos hasta aquí, a mí me mide unos 23,5 centímetros. Ahora vamos a hacer el otro lado, que lo haré un poquito más largo. Esta medía 23,5 centímetros, esta mide 28 centímetros. Esta, que es más larga, va a ser la parte de delante. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que las dos os tienen que salir igual. Una vez ya tenemos los tensores hechos, pasamos a trabajar con la madera. Vamos a hacer unas marcas de la parte corta a unos 2 centímetros y de las partes largas a 1,5 centímetros. Unos orificios en los que nos tiene que caber estas 4 cuerdas, que no sea demasiado holgado para que la tabla no nos baile. Voy a hacer un decapado. El primer color que voy a aplicar va a ser un gris oscuro con el que voy a hacer una aguada para teñir la madera. Para facilitarnos a la hora de formar el decapado, cuando lijemos la pintura que vamos a aplicar encima, vamos a coger restos de una vela o cera de manualidades, que ya me lo habéis visto utilizar en otros trabajos, y vamos a ir frotando por las zonas que después queramos que salte la pintura. Con la cera lo que conseguimos es que la capa que vamos a aplicar después del otro color no se agarre a la madera. Con un pincel seco y limpio retiramos los restos de la cera. Y ahora ya pasamos a aplicar el color de nuestra preferencia. Yo voy a utilizar un blanco roto. Le voy a aplicar una capa y dejaré secar. Una vez ya la tenemos seca la pintura, pasamos a lijar toda la madera con una lija de grano medio. Pasamos a barnizar y proteger la madera. Yo voy a utilizar un barniz en acabado mate. Aplicaré un par de capas y dejaré secar. Vamos a montar ya las piezas. Yo ya tengo adelantado aquí bastante, ¿veis? Y lo primero, vamos a colocar en la tira una bolita de estas de madera que tenga el orificio suficientemente grande para que quepan las cuerdas. Un poquito de cinta adhesiva en la punta para que nos sea más fácil introducirlo y vamos a colocarlo derechito. Y por aquí vamos a colocar otra bolita. Un trocito de cuerda y vamos a hacerle el mismo nudo que hicimos en la parte alta.
y ya lo tenemos listo para colgar en la pared. Otra manera de utilizar los nudos de macramé. Un pequeño estante que lucirá precioso en cualquier rincón de casa. Animaros a probar con los nudos y, como digo siempre, disfrutar del momento. Si os ha gustado, darle like al vídeo y compartirlo. Y yo os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!